1191. Comienza la Tercera Cruzada. Ricardo Corazón de León viaja a Tierra Santa. Navegando al este encuentra a Isaac Comneno, un aliado de Saladino y rebelde bizantino. Isaac gobierna la rica isla de Chipre y trama un plan para capturar a la prometida de Ricardo, la princesa Berenguela. Ricardo responde con fuerza y lanza una de las operaciones anfibias más notables en la historia militar, la conquista cruzada de Chipre. Este es Ricardo Corazón de León en uno de sus mejores momentos durante uno de los episodios más críticos de la Tercera Cruzada. En 1189, mientras un ejército cruzado intentaba sitiar Acre en Tierra Santa, Ricardo Corazón de León, hijo de Enrique II de Inglaterra, se preparaba para la cruzada. Ricardo, hombre culto, elocuente y talentoso en música y poesía, también fue un gran guerrero y comandante al asumir el trono de Inglaterra. A los 32 años estaba en su mejor momento. Ya se había probado como conquistador desde joven. Alto, de cabello rojo dorado y ojos azules, Ricardo lideraba al frente cabalgando con sus hombres hacia el peligro. Sus soldados le eran muy leales. Corazón de León fue una fuerza notable. Tras ser coronado, Ricardo se enfocó en preparar su cruzada. Como rey y cristiano ferviente, sentía deber de rescatar los lugares sagrados en Oriente. Compartía los ideales poéticos de su época, que veían la cruzada como máxima expresión de valor. Además de los fondos recaudados por el diezmo de Saladino, Ricardo comprometió su riqueza personal a la cruzada. Vendió muchas de sus propiedades para financiar su tesoro de guerra. Ricardo reunió una gran flota y ejército, demostrando gran eficiencia y habilidades administrativas. Las habilidades de Ricardo como organizador y planificador, más que su valor, fueron clave en su éxito. Este gobernante se desempeñaba igual de bien liderando su ejército que en las tareas administrativas. El rey Felipe II de Francia era muy diferente a Ricardo. A los 25 años, Felipe era delgado y enfermizo, ciego de un ojo, y sentía una intensa envidia de Ricardo, quien, en teoría, era su vasallo. Aunque tenía desventajas, Felipe era calculador, astuto y sin escrúpulos para buscar sus intereses, obsesionado con la victoria de los Capetos sobre los Plantagenet. Felipe, a diferencia de Ricardo, no sentía un llamado por la cruzada, pero fue presionado a unirse por el ambiente de la época. En Europa, su organización fue poco entusiasta y la fuerza reunida tenía pocos recursos. Felipe tampoco tenía la lealtad de Ricardo y su control sobre sus vasallos siempre fue débil. Ricardo y Felipe partieron en julio de 1190 rumbo al este por mar y ambos reyes hicieron escala en Sicilia hacia Tierra Santa. Aquí surgieron tensiones entre Ricardo y Tancredo. Tancredo asumió el trono de la isla tras la muerte del rey Guillermo II de Sicilia, esposo de Juana, hermana del rey Ricardo. Tancredo mantenía a Juana prisionera y Ricardo exigió su liberación junto con toda su dote. Tancredo se resistió al inicio, pero Ricardo venció rápido y Juana fue rescatada. Desde entonces, Juana acompañó a Ricardo en la cruzada. A diferencia de sus otros hermanos, Ricardo era cercano a Juana y compartían personalidades similares. Corazón de León unió la dote de su hermana a su campaña militar, compartiendo amor por música, poesía y caballos. A fines de marzo de 1191, Felipe partió a Tierra Santa. Ricardo se quedó para ver a su madre Leonor, quien llegó a Sicilia con Berenguela, hija del rey de Navarra. La princesa española iba a casarse con Corazón de León, quien la recibió con gran pompa. Ricardo zarpó hacia Tierra Santa el 10 de abril con su flota. Sin embargo, el viaje de Ricardo fue obstaculizado por una gran tormenta. Varias embarcaciones se desviaron de su rumbo y naufragaron en la costa de la isla de Chipre. Chipre, conocida por viñedos y cedros, fue durante mucho tiempo posesión del Imperio Bizantino. 5 años antes, Isaac Ducas Pimenos, un rebelde de la familia imperial, llegó y tomó el control de la isla. Se proclamó legítimo emperador de Bizancio para mantener su gobierno desafiando al emperador. En Constantinopla, Isaac se alió con Saladino al saber de la desgracia de algunos barcos de Corazón de León. Isaac de inmediato envió hombres para saquear los restos y capturar a los sobrevivientes. Pero había un barco que interesaba a Isaac.
el que llevaba a la hermana de Ricardo y a su prometida. Esta embarcación no se hundió, pero fue desviada como otras y el 24 de abril ancló en la costa sur de Chipre, cerca de Limassol. Isaac sabía que si lograba capturar a la hermana del rey y a su prometida, tendría una poderosa herramienta para controlar al Corazón de León. De inmediato envió mensajeros a la nave anclada, pidiendo a las damas que desembarcaran y bajaran a tierra. Como invitadas distinguidas, Juana y Berenguela no se dejaron engañar y se negaron. El 5 de mayo, Ricardo se alegró al ver a Berenguela y Juana a salvo, pero se enfureció al saber que Isaac encarceló a algunos de sus hombres. De inmediato envió un mensajero al llamado emperador, exigiendo la liberación de sus hombres y la devolución del botín. Isaac se negó. Reforzó Limassol, reunió su ejército y se preparó para la guerra. Ricardo invadió Chipre en una de las operaciones más notables de la Edad Media. Isaac tomó de Limassol todo lo movible: puertas, muebles, bancos, cofres y piedra, cualquier cosa útil para fortificar la playa. Isaac luego colocó a su ejército en una posición defensiva, detrás de estas defensas improvisadas. Ricardo y sus hombres no se desanimaron. Remando hacia la orilla en pequeños botes, el Corazón de León y sus fuerzas desembarcaron en la playa. Los arqueros de Isaac lanzaron flechas y Ricardo lideró la carga contra el enemigo. Ante la furia del Corazón de León, los hombres de Isaac huyeron. Ricardo entró en Limassol, donde sus tropas hallaron vino, carne y grano. Isaac se retiró y acampó a unos 8 kilómetros de la ciudad. Declaró su intención de dar batalla al día siguiente y luego se dispuso a dormir esa noche. Ricardo descargó sus caballos y los ejercitó bajo la luna, mientras sus exploradores vigilaban a Isaac. Al despertar al día siguiente, Isaac halló su campamento rodeado por completo. Ricardo atacó y las fuerzas de Isaac fueron derrotadas. Isaac apenas logró escapar. Ricardo, aún en pijama, tomó el estandarte, el tesoro y los caballos de su enemigo. Esta victoria hizo que muchos aristócratas locales se sometieran al Corazón de León. El 11 de mayo, al perder apoyo, Isaac pidió la paz. Ese día Ricardo fue visitado por dos comandantes destacados del asedio de Acre, Godofredo y Guy de Lusignan. Como duque de Aquitania, Ricardo debía apoyar a los Lusignan, sus vasallos, así que los respaldó cuando Guy reclamó el trono de Jerusalén. Los Lusignan se quedaron con Ricardo para un evento importante. Al día siguiente, el 12 de mayo, en la capilla de San Jorge en Limassol, Ricardo se casó con la princesa Berenguela. Los cruzados vitorearon a su joven y valiente rey y a su bella novia española, que parecían bastante felices en esta etapa de su matrimonio. El obispo normando Juan de Ebro coronó a Berenguela como reina de Inglaterra, celebrando así el triunfo de la captura de Limassol. Isaac fue con Ricardo a confirmar la paz, pero Ricardo, gracias a sus espías, sabía que era una artimaña. El aspirante a emperador solo buscaba tiempo y analizaba los planes de Ricardo Corazón de León. Tras el almuerzo, Isaac salió del campamento. Ricardo solo sonrió al recibir la noticia. Ya tenía su excusa para conquistar Chipre. Ricardo le dio parte de su ejército a Guy de Lusignan y le ordenó que persiguiera a Isaac. El rey dividió sus fuerzas en 2 escuadrones navales que rodearon la isla y tomaron fortalezas y barcos enemigos. Tras el recorrido, Ricardo volvió con sus tropas a Limassol. Se reunió con Guy, quien no capturó a Isaac, pero ganó la lealtad de más terratenientes de la isla. Isaac se retiró con sus tropas a los castillos del norte en las montañas, Ufavento, Cantara y San Hilarión. Isaac esperaba resistir, pensando que Ricardo pronto seguiría hacia Tierra Santa. Y cuando lo hiciera, Isaac podría bajar de nuevo de las montañas y recuperar el control de toda Chipre. Era un plan poco realista, en el mejor de los casos. Pero cuando Isaac supo que Ricardo tomó el castillo costero de Carinia y a su hija, el pseudoemperador perdió la voluntad de resistir. Se rindió por completo, pidiendo únicamente que no lo encarcelaran. En grilletes de hierro, Ricardo aceptó estos términos y mandó hacer grilletes especiales de plata para su oponente derrotado. La hija de Isaac quedó bajo custodia de la reina Berenguela y la dama Juana.
Para el 1 de junio toda Chipre era de Ricardo Corazón de León. Su conquista de la isla suele verse como un preludio distractor de la acción principal. En realidad, fue uno de los mayores logros de la Tercera Cruzada. Chipre era una isla rica y estratégica frente a Siria-Palestina. Esta isla ofrecía valiosas provisiones y era ideal para organizar futuras cruzadas. En el periodo inmediato después de su victoria, Ricardo utilizó Chipre para proporcionar suministros de alimentos y caballos a los cruzados que sitiaban Acre. Chipre mantuvo un papel similar en las cruzadas y fue posesión de la cristiandad latina por 4 siglos. La campaña de Chipre destaca la brillantez de Ricardo como general, ya que el terreno montañoso dificultaba su conquista. Sin embargo, como dice John Gillingham, la operación se planeó y ejecutó metódicamente. Tras asegurar una base de suministros clave, Ricardo se unió a los guerreros cristianos en el asedio de Acre. Aprenderemos sobre eso en el próximo video de la serie sobre la Tercera Cruzada, enlazado en pantalla y en la descripción.